el Código Civil y Comercial Unificado, el proyecto de reforma de los dos códigos vigentes. Sin duda es imprescindible una actualización. Son códigos, ya se dijo acá, el Código de Comercio, pues era el código de la provincia de Buenos Aires cuando estaba el país separado entre la Confederación y la provincia en el tramo entre 1852 y 1860. Ese código, que fue preparado para la provincia de Buenos Aires en 1858, fue aprobado a libro cerrado y incluido por el primer congreso, que era un congreso de Ibaguedo, en 1862, Código Civil de 1869. Fuera de discusión que hay que actualizarlo, y además la actualización que se propone en general es una buena actualización, es una audacia de este gobierno que quizás solo este proceso de acumulación política puede acometer. Ese código de 1869, el civil me refiero, se intentó reformarlo Irigoyen en 1926, Irigoyen Alvear, no pudieron. Quiso reformarlo Justo, ni él, que era fruto de un gobierno fraudulento, tampoco pudo. Quiso Alfonsín, no pudo. Quiso Menem en dos oportunidades, 1993-98. ¿Por qué no pudieron? Porque los lobbies de los sectores beneficiados por el texto tremendamente iusprivatista que se había elaborado en 1869 siempre lo impidieron. ¿Cómo oponerse a que con la potencia de este proceso de acumulación política ese código sea reformado? De ninguna manera. Máxime que hay en el código, reconozcámoslo, avances importantísimos. Y además, en el escenario político en el que estamos, donde realmente estamos muy lejos de tener consolidado todo lo que se ha avanzado. En medio de este escenario político, realmente hacer críticas al código que pudieran reforzar la posición de la oposición, solamente acercarse a personajes como de Narváez, que hizo un escándalo por lo de los country, es inadmisible. No hay ninguna duda de que por la coyuntura política que vivimos, por lo que significa la posibilidad de reformar estas piezas que son propias de un sistema, de un proyecto político con el que nada tenemos que ver, esto debe ser apoyado. El problema que se plantea es que este apoyo no puede extenderse al libro cerrado, a todo el código, porque en la redacción del código se han incluido cosas que quizás son inconvenientes, cosas, incluso hay casos de retrocesos, hay cosas que entrañan ciertamente riesgo, y hasta hay algunas cosas que, lamento decirlo, pero son inadmisibles. Inadmisibles. Sí, las voy a mencionar, compañero, las voy a mencionar. Es un avance importantísimo, a pesar de las quejas, la incorporación de la propiedad comunitaria indígena. Y lo digo realmente reconociendo, perdón compañero, la propiedad comunitaria indígena. Y a pesar de las quejas de los representantes de los hermanos de las comunidades indígenas que se agravian porque no se respetó el convenio 169 de la OIT. Es verdad, no se respetó, tienen razón, pero estamos en una contradicción que en este momento político no podemos resolver, porque la realidad es que frente a un código civil que fulminaba todo tipo de propiedad que no fuera la individual, avanzar en esto es importantísimo. Ya, por supuesto, queda un largo camino y le reconocemos a los hermanos indígenas toda la deuda impaga que ellos tienen a su favor.
pero no podemos dejar de reconocer que es un avance impresionante haber logrado romper la hegemonía iusprivatista, incluso, debo decirlo, en alguna medida el etnocentrismo europeísta, que no permitía concebir otra propiedad que no fuese la individual. Es muy importante que en el código se haya incorporado a los derechos de incidencia colectiva. Es muy importante que en el código se haya incorporado la acción preventiva, donde quien pueda acreditar la posibilidad cierta de un daño ambiental va a poder accionar y va a poder obtener una medida judicial que lo proteja. Ahora, no es bueno y realmente es incomprensible que se haya retirado del código el artículo 241 que establecía el derecho universal de acceso al agua. No es bueno que se haya remitido ciertos aspectos, algunos derechos ambientales sobre todo, al derecho administrativo, porque en alguna medida se limita la posibilidad del dañado de acceder a su reparación. Hay también objeciones, por ejemplo, con respecto, y entro en otro tema, con respecto a cuestiones de filiación, las ha señalado Estela de Carlotto. En este país, si cualquiera de nosotros sale a conducir un sábado a la noche, cualquier policía nos puede parar y nos puede exigir que nos sometamos al test de alcoholemia, que sin duda es, en alguna medida, un cierto ingreso en un ámbito sumamente privado de nuestra propia persona. ¿Por qué no se le da al Estado el poder compulsivo de forzar a quien no quiere en un juicio de filiación someterse a una técnica de identificación de ADN? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, porque así como es irracional negarse a el test de alcoholemia, porque es una medida que se toma, digamos, para en resguardo de la seguridad colectiva, del mismo modo es absolutamente inocuo pedirle a una persona que estampe su huella dactilar en un dispositivo, que no se pide más para un análisis de ADN. Y así sería largo, y realmente no quiero agobiarlos porque el tema es complicado, pero hay una cuestión que es central en esto. No son temas técnicos, compañeros. Tienen un aspecto técnico, pero son temas políticos, porque lo que acá nosotros entrevemos es la aparición de un sesgo liberal, neoliberal, que no tiene concordancia con la naturaleza de este proceso de acumulación política. Por ejemplo, ¿con qué criterio se omite la regulación del daño ambiental colectivo? En el proyecto elaborado por la comisión que encabezó el doctor Lorenzetti, esto es su letra, se redactó una regulación del daño ambiental colectivo que limita el acceso a la justicia del dañado, le pone límites a la legitimación amplia que establece el artículo 41 de la Constitución. Esto hubiera sido un retroceso, incluso con respecto a lo que se estableció en la Constitución y en la propia Ley General del Ambiente, una ley que fue hecha por una multinacional, digámoslo, una ley de claro puño liberal, y todavía íbamos más atrás. Digo íbamos porque con buen tino el Poder Ejecutivo Nacional, en una de las correcciones que introdujo al proyecto, esto lo sacó, y por lo menos no retrocedimos. Esto da idea de la complejidad de la cuestión, porque, a ver,
esto de haber sacado esta reglamentación del daño ambiental colectivo es realmente, hagamos justicia, es una intervención que evitó un retroceso. Pero haber sacado el artículo 241 de acceso al agua, que también lo hizo el Poder Ejecutivo, eso es un retroceso. ¿Qué intereses queremos proteger? ¿Por qué? Y finalmente, algo que dejé para el final, porque sé que es un tema realmente muy álgido, que es el tema del arbitraje. Que no es, vuelvo a reiterar, no es una cuestión técnica. Es necesario tener conocimiento técnico para saber de qué estamos hablando, si es que cuestionamos lo que está regulado en el proyecto con respecto al arbitraje. Pero la cuestión es política. La cuestión es política porque lo que estamos introduciendo es un dispositivo de privatización de la justicia, un dispositivo que lo que hace es desplazar a la justicia del Estado y permitir que actores pacten entre sí una justicia privada sin posibilidad de revisión judicial. Esto no tiene ninguna concordancia con todo lo que está pasando en Argentina. En la Argentina se viene rescatando el rol del Estado, se viene jerarquizando el rol del Estado, se viene recuperando el valor de las instituciones estatales. Entonces, ¿desde qué lugar vamos a plantear nosotros que se privatice la justicia y para todos? El tema del arbitraje se ha incluido como un capítulo especial en el proyecto, planteándolo como contrato de arbitraje. Desde lo técnico, esto, perdónenme, voy a utilizar una frase quizás no muy académica, esto es un travestismo, porque el arbitraje es una técnica de resolución de conflictos, y como técnica de resolución de conflictos corresponde al derecho procesal, no al civil. Lo llaman contrato de arbitraje para poder ponerlo en el Código Civil, pero es un caballo de Troya. Además, ¿hace falta el arbitraje como técnica de resolución de conflictos? Sí, hace falta, sin ninguna duda que hace falta. ¿Por qué hace falta? Porque si la Argentina apuesta a expandir su comercio exterior y comerciar con Angola, con Azerbaiyán, con China, qué sé yo, mañana con Islandia y pasado, no sé, con la isla de Nauru, es lógico que cuando se trata de establecer vínculos comerciales con países cuya cultura jurídica no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, va a ser muy difícil firmar un contrato, porque ni un empresario argentino va a querer ir a pleitear a Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, vaya a saber con qué sistema normativo, ni una serie va a querer venir a pleitear acá en Buenos Aires. Entonces, es lógico que se recurra a este instrumento que se ha desarrollado en el derecho internacional, sobre todo para los casos de contratos internacionales entre empresas, de seleccionar un árbitro institucional que dé ciertas garantías para ambos. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la necesidad de incluir una normativa que abre la puerta incluso para que se desplace la justicia estatal entre dos partes de un contrato entre argentinos? Porque así como está redactado, mañana va a surgir alguna empresa muy poderosa en la Argentina que va a decir, y yo el servicio que vendo, si no me firman un contrato de arbitraje que elimine la justicia del Estado, yo no te lo vendo. Dejamos abierto la puerta a eso. Por supuesto, el caso de la prórroga de jurisdicción del Estado, que con toda certeza acá se ha mencionado, que lo ha mencionado el doctor Barcesat, que tiene absoluta razón, y que no hay, realmente es muy difícil desde este proceso político haber fulminado como fulminamos con toda justicia los contratos del CIADI y ahora venir a poner una arquitectura jurídica similar. Y en realidad, como yo creo que desde la política, en definitiva, estamos hablando de política, no de técnica jurídica, no es este el lugar para hablar de técnica jurídica. La técnica jurídica es accesoria para que se entienda de qué hablamos.
pero hablamos de política, y desde la política, digo, siempre se critica, y con razón, a la persona que critica y no da soluciones. Y en este caso hay soluciones, y hay soluciones que han utilizado países hermanos que están muy cerca. ¿Por qué no sancionar una ley federal de arbitraje por fuera del código, que sea aplicable exclusivamente para el comercio exterior y que en ningún caso pueda aplicarse en contratos en los cuales sea parte del Estado? Esto que yo estoy diciendo no lo inventé yo. Esto es como lo tiene legislado Brasil, que está acá al lado nuestro. Entonces, por estas cosas, yo creo que, por supuesto, hay que apoyar muy firmemente, por empezar, la audacia política de, por una vez, no dejarse presionar por los lobbies y reformar esta legislación que tiene 150 años y que incluso en ese momento era retrógrada, porque les cuento algo que conversábamos con los compañeros. En el nuevo código se amplía el concepto de abuso de derecho. Es un tema muy importante porque el abuso de derecho está vinculado a la función social de la propiedad. Por vía, o sea, abusa del derecho quien desconoce la función social de la propiedad. Este tema existía, el abuso de derecho, en la legislación colonial. Aunque no lo crean, existían las leyes de partida, que eran medievales, y Vélez lo fulminó y lo sacó de su código. Tan cerradamente individualista era Vélez que hasta retrocedió en eso. ¿Quién lo puso de vuelta en el código? El doctor Borda, cuando era ministro de la dictadura de Onganía, que fueron los únicos que pudieron hacer una reforma en cierto modo importante del código. Hoy estamos dando la vuelta atrás con la reforma del código a esta historia en la cual los poderes dominantes siempre se quedaron con el iusprivatismo extremo de Vélez. Por eso hay que apoyarlo en general y hay que hacer todo lo posible como mensaje. Carta Abierta es una referencia en la sociedad cuya expresión es importante y esa expresión no puede aprobar ciertas cosas que están en el proyecto. Gracias, compañero. Gracias.